me tocó meterme al río y parte de desierto y todo eso. El hombre, el que iba con nosotros, nos dijo en un momento, nos dejó escondidos en un matorral y él se fue caminando a la distancia, nos dijo, si les hago con la mano que vayan hacia mí, corran hacia mí. Y si les hago señas que se devuelvan para México, métanse al río y vuélvanse a pasar a México. Cuando el hombre hizo la seña que fuéramos hacia él, yo salí corriendo en unas Olimpiadas. Yo me gano la medalla de oro de atletismo de la manera que yo corrí en ese momento. Llegamos y ahí estaba el otro, ellos tenían todo organizado, le habían hecho un hueco a una malla que había ahí, por ahí pasamos y estaba el carro esperándonos al otro lado, con la tapa del motor abierta, simulando que estaba varado. Nos subimos y ya que nos iban a llevar a un hotel determinado. Nos llevaron a un hotel que quedaba a orillas de la I-10, la Interestatal 10. Nos dejaron en ese hotel y nosotros nos metimos ahí y empezamos, éramos viendo televisión y con miedo de salir, que nos agarraba inmigración. El amigo mío, que era el que más conocía cómo era el tejemaneje, no me decía nada, pero de todas maneras se iba contagiando como él tenía miedo de continuar, que nos agarraba inmigración. Y a mí se me fue contagiando el miedo y después estuvimos 10 días en ese hotel. Salía alguno de los dos, compraba hamburguesas y encerrados ahí viendo televisión. ¿Esperando qué, Luis? Cuando en un momento, viendo televisión, Sí, 10 días pero con ¿qué mi... esperaban? ¿Al coyote que los siguiera transportando o qué No, esperaban? no, ahí ya estábamos de cuenta de nosotros. Ah, No estábamos esperando nada, sino que el amigo mío tenía miedo de continuar, miedo que nos agarraba inmigración. Yo todavía no sentía miedo, empezó a contagiárseme un poco después. En uno de esos días, al noveno día, tocan a la puerta duro. Yo que estaba en mi cama, vi ese tipo cuando el hijo del amigo mío abrió la puerta, le vio la pistola y yo empezó la tierra como a girar conmigo, sentía que me tragaba la tierra, dije yo, nos agarraron, me dieron ganas de vomitar, giré mi cabeza hacia la pared, estaba en la cama ya al fondo de la habitación y mentalmente trataba de calcular como la ubicación de la puerta para intempestivamente pegar un salto y salir de ahí corriendo, pero de pronto me di cuenta que iba pasando el tiempo y nadie decía nada, como identifíquese o algo así. Entonces giré mi cabeza lentamente y vi fue un tipo arreglando algo de los cables de la televisión y la pistola que yo le había visto era esa cuestión de cuero donde meten alicates, destornilladores. Entonces, la paranoia. sí, entonces el hombre termina de hacer lo que estaba haciendo y sale, cierra la puerta y se va. Me dice mi amigo, hermanito, yo a ese tipo en vez de esos alicates y destornilladores le vi fue una pistola. Los dos andábamos lo mismo. Entonces yo Paniqueados. le dije, hermano, yo necesito que continuemos. Si yo sigo así, me voy a enloquecer. Yo necesito saber si la hicimos o no la hicimos, pero no, yo no soporto más esto. Sigamos adelante en avión, en tren, en bus, en lo que sea, pero sigamos. Entonces el hombre llamó al aeropuerto, a una aerolínea, reservó para los tres de El Paso a Dallas, Texas. Él iba para Chicago, yo iba para Miami, era el plan. Pero ya mi dinero no me alcanzaba sino para comprar los tres tiquetes hasta Dallas, Texas. Reservó los tiquetes para el otro día en la madrugada, madrugamos al aeropuerto, hicimos el check-in y me dice, camine, vamos a comer algo mientras sale el avión. Entonces nos sentamos en el aeropuerto de El Paso y de pronto yo miro y había una mesa donde había una pareja, un muchacho y una muchacha, y esa muchacha me miraba con su mirada clavada en mí. Yo lo primero que pensé fue, recién llegado y ya me estoy consiguiendo la residencia. Mire, esta gringa enamorada de mí. Entonces yo miraba y ella mirándome, entonces yo empiezo a matarle el ojo
eh, comía, la miraba y otra vez ella con la mirada clavada en mí, yo le mataba el ojo otra vez, ya empecé a hacerle señas que si que el teléfono, que si me daba el número para llamarla y cosas así. Entonces terminamos de comer y nos fuimos. Me dice mi amigo, vio esa pareja que estaba en tal mesa, vestidos de tal y tal manera. Y le digo, sí, esos son de la migra. Ay, Dios, Yo, no. mire, donde él me cuente eso, ahí en el momento, yo me entrego. Yo me entrego, me invaden los nervios y no, ahí esa muchacha me ve el nerviosismo y me cae. Pero, pero como yo no sabía nada, Pero entonces hasta yo todo mejor, ¿no? tranquilo. Hasta mejor que hubiese actuado normal. Sí, sí, pues que no sabía nada, porque pienso que eso fue lo que me salvó. Esa muchacha seguro pensó, no, si fuera ilegal, Que va que a va a estar estar tan guiñándome el tranquilo, ojo. exacto, y pidiéndome el número de teléfono. Entonces, ya agarramos el avión, llegamos a Dallas, Texas, fuimos a un motel que en Estados Unidos un motel no es lo que es un motel en Colombia, usted sabe, ¿cierto? Ujú. En Estados Unidos un motel es un hotel barato, que en Colombia un motel ya es cuando uno va Con su pareja, un con momento romántico, exacto, o con la secretaria. que quiero contarle que yo me casé estando allá en Estados Unidos con una muchacha de aquí de Medellín y allá en Estados Unidos me fui a un motel, casi me pilla mi esposa cuando me fui a ese motel. ¿Sí? Yo iba entrando y ella iba saliendo, casi me pilla. ¿Eh? Es un chiste, ¿cierto? Oiga, pues, hey, sí, es un chiste. Entonces, pagamos ese motel y yo ya no tenía más dinero. Y en Estados Unidos la única persona que conocía era un muchacho que estaba ya de estudiante en ese tiempo. Estaba en la casa de una tía, era la única persona que conocía. Entonces lo llamé y le dije, hermano, estoy en Dallas, Texas, y si mañana me toca pasar la noche aquí, me toca dormir debajo de un puente, porque ya no tengo con qué pagar un motel. El hombre se movió, hizo, o sea, buscó y, y logró ayudarme, me envió. eh, Usted debe mencionar una compañía que se llama Greyhound. No. Es la compañía más grande de buses que hay en Estados Unidos y creo que está en todo Canadá también. Greyhound. Entonces, es como decir Flota Magdalena aquí en Colombia y como Ujú. que Flota Magdalena fuera la única que hay aquí, por decir algo. Entonces, una compañía enorme. Entonces, el hombre me dice, madrugue mañana a las 5 de la mañana a esta dirección. Es una oficina de Greyhound. Yo le digo, ¿y eso qué es? Es una compañía de buses. Eh, reclame un tiquete de Dallas a Washington y $20. Tiene que llevar un ID. ¿Y eso qué es? Una identificación. Entonces, al otro día yo me despedí de mi amigo. Él tenía sus amistades en Chicago y yo no tenía a nadie prácticamente. Él le quedaba mucho más fácil ya continuar. Él llamó, buscó y terminó llegando a Chicago. Ujú. Y yo arranqué fui a esa oficina de Greyhound al otro día en la madrugada, le hablé al de la oficina de los buses, creyendo que sabía algo de inglés. Empecé a darme cuenta que yo no sabía un carajo de inglés. Yo pensaba que lo que había estudiado de inglés aquí en bachillerato y en la universidad me iban a servir de algo. Nada, no sabía nada, no me entendía nadie, nada, ni yo le entendía nada a nadie. Entonces creyendo que me estaba entendiendo, yo no sé, yo me imagino que mi amigo le había explicado, este muchacho no habla inglés, es más o menos así y así, yo pienso que el amigo mío lo preparó para la llegada mía, y yo llegué y le hablé en un inglés bien malo, yo no sé si me entendió algo, pero lo que él me dijo fue algo que yo entendí algo como así, ID. Si mi amigo no me hubiera dicho, tiene que llevar un ID, y yo le pregunto qué es eso,
yo ahí me hubiera quedado como una marmota sin saber qué me estaban diciendo, pero cuando yo escuché ID, me está pidiendo la identificación. De toda la frase solo entendió ID. Y el hombre me entregó el tiquete y los $20. Entonces me subí al bus y empecé a sufrir que arranque este bus antes de que de pronto venga inmigración. O sea, a toda hora pensando en inmigración, que me van a agarrar o lo que sea. Entonces de pronto se subieron, llegaron todos los pasajeros que iban a salir de ahí, salió el bus, avanzamos un rato y de pronto el bus paró, el conductor dijo algo por el micrófono, yo no le entendí nada, hablaba en inglés y yo pensé, yo de aquí no me bajo. Se bajaron algunas personas, póngale 10, 15 minutos, volvieron a subir, los mismos que se habían bajado y volvimos a continuar. Y así iba avanzando, era como llegaba a lugares donde dejaba pasajeros, recogía lo que fuera. Lo que pasa es que como esa empresa cubre todo Estados Unidos, entonces una persona, digamos, que va a viajar de Miami a Nueva York, pues va a una oficina de Greyhound en Miami, el bus sale y llega, digamos, a Jacksonville y para en otra oficina de Greyhound, porque ahí hay gente que va para Nueva York también o va para otro lugar que queda en la ruta hacia Nueva York y cosas así, ¿cierto? Iba haciendo eso periódicamente y yo pensaba, yo de aquí no me bajo. Yo ya con necesidad de ir al baño, pero yo decía, yo me bajo, de aquí se van y ahí sí quedo yo bien Embalado. perdido. Entonces llegó un momento en el yo ya veía que se demoraban 10, 15 minutos. Dije, no, me bajo, voy al baño rápido y vuelvo. Pero llegó un momento en el que paró, se bajó alguna gente y cuando se volvieron a subir ya no eran los mismos, ya era gente diferente. Y dije yo, no joda, ahora resulta que yo voy para otro lugar, ya quién sabe para dónde voy y mi maleta dónde irá. Empiezo yo a preocuparme y de pronto llega otro momento en el que sucede lo mismo dentro de otras paradas que se bajaban y subía la misma gente, llega a otro lugar donde se bajan y vi que se demoraban más de los 15 minutos, entonces iba donde el conductor del bus con mi tiquete en la mano y en inglés que yo creo que no me entendía, estoy seguro, se lo mostraba y trataba de decirle, yo voy para Washington, ¿debo cambiar de bus o voy en el mismo bus? Y el conductor me decía, y me señalaba un bus. Yo no le entendía nada, pero me subía al bus que él me señalaba. Hasta que llegó un momento en el que se desocupó el bus y no había buses a la vista. Yo fui y le pregunté al conductor que había llegado con el bus en el que yo iba y el hombre me dijo algo, pero yo no le entendí nada. Yo me retiré sin haber entendido nada, volví, me le acerqué, volví, le pregunté, él vuelve y me dice algo que tampoco le entiendo y por tercera vez regresé donde él y ya este señor se ofuscó, pensó que yo estaba de pronto gozándomelo, no sé, y yo me fui y pensé, me toca, bueno, no sé, yo andaba, la verdad, yo creo que ahí sí me sucedió lo que dicen, que más perdido que un perro en misa. Me entré, había un local grande, había mucha gente y yo miraba para los lados sin saber qué hacer. Cuando de pronto llega una persona y me agarra de aquí del brazo fuerte y empieza a obligarme a avanzar. Y empiezo otra vez la tierra a girar conmigo, los deseos de vomitar, sentía que me tragaba la tierra, pensé, me agarró inmigración. Entonces pensaba zafármele a este tipo y correr, pero también pensaba, no, pero es que estos madres los ponen grandes como para agarrar de a 3 o 4 debajo de cada brazo y fuera de eso no andan solos. Y me pongo a rebelarme, me golpean, me aporrean Sí. el problema me hace más grande. No, no me toca y no ir a donde me va a llevar ¿Pero quién era? ¿Alguien de y seguridad? ya, espéreme, verá. Yo me fui dejándome llevar de él cuando llega el hombre y me pone de primero en la fila que tenía que hacer para agarrar el bus en el que continuaba para Washington. Y yo me quedé pensando de dónde carajo salió este tipo. ¿Quién diablos es?
¿Cómo sabía que yo voy para Washington y que estoy perdido? De pronto el conductor le dijo, ¿no? Puede ser, pero es que ese lugar era muy grande y no sé, y arranca el bus y yo ya iba aprendiendo, ya más o menos iba teniendo idea cómo era el tejemaneje con la cuestión del bus. Llegó la segunda vez en que otra vez el bus se desocupó y, como le digo, iba aprendiendo, yo empecé a buscar una taquilla o una ventanilla donde viera una persona que tuviera apariencia de que hablaba español para preguntarle, mostrarle el tiquete, decirle voy para Washington, dígame qué bus, en qué lugar voy o lo que sea. Estaba yo buscando, mirando cuando llega alguien y me agarra así, me pone la mano así. Usted sabe que le ponen como esa llave ya uno aquí y me pone algo por detrás como una navaja o un cuchillo y otra vez empieza la tierra a girar conmigo, sentía que me tragaba, y porque en todo ese recorrido la adrenalina la veía yo así alta, me daba la impresión que podía partirla con un cuchillo, y yo no sé describir lo que sentí yo en ese momento. El caso es que yo fui mirando así, fui girando la cabeza lentamente, era el amigo mío de Washington, ya había llegado a Washington y había ido a recogerme. Claro, es Y me que hace esa cuestión. invadido por el pánico, Ha, ¿no? sí, pero el amigo mío por charlar, por joder. Entonces, cuando yo me doy cuenta que es él, no, hermano, otra de estas y le garantizo que me tienen que llevar al hospital. Yo no creo que resista otra más. ¿Qué, llegamos, qué voltaje? llegamos, llegamos donde él había ido a recogerme con un primo de él. Me acuerdo que cuando íbamos en el carro me mostró el Pentágono, me mostró allá el edificio, me dijo, mire, ese es el Pentágono, y allá lo vi. Llegamos y ahí en Maryland, cerca de Washington, pues él era el que me conocía a mí, él vivía con una tía. La tía inicialmente no le permitió que me entrara a su casa. Me tocó pasar varias noches, no recuerdo, 3, 4 noches, la verdad no me acuerdo cuántas, en una van de él. Y como al quinto día el hombre me dijo que entrara. Yo entré, pero me daba mucha pena. Yo pensaba, ¿qué tanto tendría que haberle rogado este muchacho a su tía para que me deje de entrar aquí? Entonces yo era viendo que no había nadie para yo correr al baño y volver a encerrarme en el cuarto. Me daba mucha pena dejarme ver de ellos. Después fue una relación muy bacana, muy maravillosa, eh, pero inicialmente ellos no me conocían y yo los entiendo. Yo nunca, nunca sentí nada negativo hacia ellos, por eso yo me ponía en el lugar de ellos también y bueno. Pero lo reciben, que fue lo importante después de unos días afuera. Sí, claro que yo no hablaba con ellos, me daba pena, ¿sí? Ellos se madrugaban a trabajar, los hijos a estudiar y todo, y yo quedaba solo allá en esa casa, pero yo siempre andaba encerrado ahí, yo nunca hablé con ellos, solo con el amigo mío. Cuando ya él, no recuerdo después de cuántos días, como según cuentas, el plan mío era llegar a Miami, eh, que le había preguntado a un compañero de estudio del colegio de bachillerato en Medellín, sabía que la mamá de él vivía en Estados Unidos. Le dije una vez si la mamá de él me daría la mano, si me ayudaría, si a mí me daba por irme para Estados Unidos. Y él le preguntó y ella le dijo que sí. Entonces yo iba que para Miami, ¿sí? Entonces a los pocos días el hombre me dice, bueno, hermano, mañana viaja para Miami. Me había comprado un tiquete en una aerolínea que se llamaba People Express, lo más barato que había para viajar en Estados Unidos en ese tiempo de un lugar a otro. No encontraba nada más barato, ni en tren, ni en bus, ni en nada en esa aerolínea. Pero era una aerolínea que llegaba el avión, por la puerta de atrás lo estaban desocupando y por la de adelante estaban volviéndolo a llenar con la gente que iba a seguir. Sí, exagerado, Luis. Y
No, no, la verdad, es en serio. Sí, por eso era la más barata. Funcionaban de esa manera porque uno llamaba, simplemente llamaba y decía que quiero reservar un pasaje para Miami, entonces le daban a uno un número y llegaba todo el mundo allá y cuando el avión llegaba empezaban del 1 al 10, dele para adentro y por atrás saliendo la gente que había llegado. Mm, Del 10 al 20, prun, entren. Del 20 al 30 hasta que entraba todo el mundo y el avión salía y las azafatas empezaban a a cobrar el valor del pasaje cuando el avión estaba volando. ¿de verdad? ¿Sí? Sí. Y si uno quería tomar algo tenía que comprarlo, o sea, pero era lo más barato que había. No, pero A mí me me daba hasta causa miedo. mucha curiosidad el que en un avión cobraran como en los buses. Sí, sí, para mí era muy curioso también. Y, pero por eso era lo más barato, es que usted no encontraba ni en tren un tiquete más barato de un lugar a otro que en esa aerolínea, era lo más barato que se encontraba en ese tiempo. Ujú. Ahora no creo, esa aerolínea desapareció. Llegué a la dirección de la mamá del amigo mío, del compañero de estudio, y me di cuenta que ellos no creían que yo iba a llegar. Ella le dijo al amigo mío, o la mamá le dijo al compañero mío de estudio que de bachillerato que sí, pero fue como por quedar bien. No, Ujú. ellos no creían que yo iba a llegar. Yo llegué y ya resulta que, hermano, esto aquí está muy malo, lo mejor que usted puede hacer es volverse para Colombia. Y yo pensaba, ¿y si está tan malo, porque ellos no se van tan bien? Pero me pusieron bien nervioso. Yo creo que hubiera sido capaz de meterme debajo de la cama si tocaban a la puerta y que de pronto yo pensara que no, y pensaba que en inmigración, para mí era como una obsesión el miedo de que me agarrara inmigración y era más que todo, no tanto el miedo que me agarrara inmigración, sino la certeza de que me hubieran agarrado, me hubiera detenido en migración, me hubieran deportado, me hubieran puesto de regreso en Medellín, en la ciudad donde mi madre me hubiera pegado una patada en el trasero y me hubiera tirado al pantano. Para mí era más el miedo de esa situación a que en sí me agarrara inmigración y me deportara. Pero ¿qué pasa ahí con esa familia? Lo reciben, le dan posada. Me, Sí, sí, pero siempre con la insistencia de que me regresara para Colombia. Entonces, yo buscaba, me fui a tratar de buscar trabajo, me dijeron que me daban trabajo, pero que necesitaba una tarjeta de seguro social, aunque fuera falsa. En ese tiempo era fácil, ahora es mucho más complicado. En ese tiempo, pues a mí mismo me dijeron, necesito que me traiga una tarjeta de seguro social, no importa que sea falsa. ¿Qué pasa ahí? ¿Busca trabajo o para dónde Sí, coge? sí, yo intenté buscar trabajo, me dijeron que me daban trabajo en un hotel, pero que necesitaba una tarjeta de seguro social, aunque fuera falso. Entonces yo me perdí de regreso a la casa de esta familia, yendo de donde había estado buscando trabajo, me perdí, me subí al bus que no era y me quedé sin dinero para comprar otro. El del bus se dio cuenta y me dio un transfer, o sea, como un tiquete más para yo subirme gratis a otro bus. Y en el otro bus también me subí perdido. Entonces terminé perdido, iba caminando hacia esa casa. Yo no sé qué tanta distancia era, pero yo caminé como 6 horas. Ah. En ese recorrido me senté para descansar en un paradero de buses que están en unas bancas y una muchacha se sentó ahí y ella me habló mientras llegó el bus en el que ella se iba. Le mencioné, le conté algo de mis cosas y me dijo que ella me podía ayudar a conseguir un trabajo. Y lo mismo, que necesitaba una tarjeta de seguro social. Me dijo, yo le ayudo a conseguir la tarjeta también, pero vale $20. Hmm. Entonces yo fui, llegué a la casa y le dije a uno de los hijos de la señora de ahí, uno de los muchachos, que eran dos, si me prestaba $20 para comprarme la tarjeta del Seguro Social. Me dijo que no. Le dio miedo que los perdía, pienso yo, no sé.
eso se fue haciendo más y más complicado hasta que yo ya como sin saber qué hacer, llamé al amigo que estaba en Chicago, el que había conocido en el aeropuerto en Bogotá. Sí. Y le dije, hermano, ayúdame a conseguir algo para yo reunirme el pasaje para regresarme para Colombia. Y me dijo, véngase para acá, hermano, que aquí nos quedamos hasta diciembre y en diciembre nos vamos. Y llegué donde mi amigo allá en Chicago. El hombre me recogió en el aeropuerto y todo. Entonces empecé a vivir ahí en su casa, todo muy agradable, no me cobraba un peso, muy agradable todo ahí. Entonces estaba yo lavando mi ropa cuando una muchacha me puso conversación y me ofreció un chicle y charlamos y de pronto ella se iba a ir y me dio una dirección y me dijo, nosotros nos reunimos aquí, vaya, ahí pasamos sabroso. Y yo en un momento pensé, bueno, voy a ir a ver qué es lo que hay allá. De pronto yo ando aquí solo, consigo amistades. Y cuando llegué a ese lugar, que llegué en la entrada, me dice un muchacho que estaba en la entrada como recibiendo a la gente, Dios lo bendiga, hermano. Entonces me di cuenta que era una iglesia, yo nunca había entrado a una iglesia pentecostal. Y él fue el que me ayudó a conseguir el primer trabajo allá en Estados Unidos. Como yo no sabía cómo se movía ese cuento de las iglesias, pues llené un papel donde ponía el nombre, la dirección, el teléfono y andaba en el apartamento del amigo mío cuando de pronto me llama y me dice, Luis, ahí lo buscan. Y yo desde el fondo empiezo a avanzar y veo en la puerta dos tipos de traje, corbata, bien vestidos. Y yo pensé, me agarró inmigración. Pero ¿cómo carajo se dieron cuenta que yo vivo aquí? Y mientras avanzaba él, seguía, sentía lo mismo, la tierra girando conmigo, como que me tragaba la tierra, y avanzando hacia ellos, cuando ya estaba cerca, me dan la mano, Dios lo bendiga, hermano. Ay, Dios. Eran De la tipos de iglesia. la iglesia que, bueno, era manejando un carro bien malo, viejo, que me había ayudado a sacar financiado, para trabajar con esta gente que era haciendo una ruta de bancos como 300, 400 millas diarias. Y al principio, yo sin conocer esa ciudad, el amigo mío me mostró, pero después cuando yo fui a hacer eso, yo hice la ruta, pero cuando iba a ir para el apartamento no podía llegar, salía de una vía rápida, me subía a otra más perdido, ya me daba ganas de orillarme y sentarme a llorar ahí al lado de la carretera, de la vía. ¿No había GPS, Luis? No, en ese tiempo no había GPS todavía. No, eso salieron mucho después. De alguna manera le fui agarrando el tiro, pero no, era muy. Yo trabajaba y pasaba hambre. Gastaba lo que me tocaba gastar en gasolina, todo. Pagaba alquiler de donde vivía. Bueno, todavía vivía con el amigo mío, pero me tocó irme de ahí porque el hombre. Yo inicialmente busqué dinero prestado con muchas personas para la gasolina, para hacer el recorrido todos los días. Y cuando me llegó mi primer pago, le pagué a los que más pude y me quedé con lo necesario para la gasolina y pasar la siguiente semana hasta que me llegara el otro pago. Pero esa primera semana, cuando llegué al apartamento, me dice mi amigo, me trajo platica. Y yo le dije, hermano, yo le pagué porque es que he tenido que buscar dinero prestado para pagar la gasolina, para hacer mi trabajo, y le pagué a todos los que más pude y me quedé solo con lo que necesito para la gasolina de esta semana, pero la próxima, cuando me llegue el próximo cheque yo le voy a colaborar con los gastos del apartamento. Me dijo el hombre, primero está la comida y la vivienda que cualquier otra cosa. Me consigue $200 para la tarde o te vas. Y yo me fui a trabajar y cuando regresé por la tarde me compré una botella de aguardiente, quería despedirme de él, tomarnos unos tragos y agradecerle y decirle me voy. Y yo no tengo el dinero que usted me dijo y me dijo que se los traía o me iba y como no lo tengo, pues me tengo que ir. Lo esperé, nunca llegó, me fui, le dejé la botella ahí en la mesa y yo salí de ahí sin saber para dónde iba, en invierno, con el frío bajo cero.
llamé al amigo, el de la iglesia, y él llamó a otro amigo de él y me permitió llegar a su apartamento. Pero era un apartamento de un solo cuarto, entonces yo organizaba ponía una colchoneta, algo así en el piso, pero este señor roncaba y eso para mí es terrible, yo no soy capaz de dormirme. Yo tuve que irme de ahí, busqué un lugar barato, un lugar que tenía como 10 habitaciones, pero era solo un baño para todos. Y mucha gente como de edad ahí, el primer día que fui yo es que a bañarme, no pude, no fui capaz. Ahí en el piso, eso lleno de un material como lamoso, como yo no sé qué era, si era mocos o no, yo medio me mojé la cabeza y me vomitaba mientras me la mojaba ahí con agua del grifo. Pasaba peripecias y miles de cosas. Ahí en Chicago, pues de trabajo en trabajo, yo terminé trabajando en una pizzería que era la más grande. Habíamos como 100 drivers haciendo entregas en ese restaurante, una pizzería, ¿sí? En Chicago, que la gente siempre me decían, ustedes hacen la mejor pizza de Chicago, ¿sí? Eso era un boleo, 100 choferes. Había veces que era despacio, pero había veces que eso no daba abasto. Bueno, yo empecé a trabajar ahí sin conocer nada de las vías de Chicago, las calles, de direcciones y hablando mal inglés. Yo empecé a trabajar ahí, yo lo único que sabía era que si me dejaba echar de ahí, tenía que dormir debajo de un puente. Nos entregaban las entregas que tenemos que hacer, 5 o 6 tiquetes, 5 o 6 entregas, y nos los entregaban en un momento que todavía estaban preparando las comidas. Entonces, yo utilizaba ese tiempo para irme al carro, agarraba el mapa, que no había GPS. Si hubiera lo que hay ahora, eso hubiera sido un paseo. Con eso de Google uno trabaja con Uber en cualquier ciudad del mundo, en Japón, en la China, donde sea. Me iba al carro y en un mapa de esos de papel, en esos papelitos que tienen pega por detrás, que se pegan, que tienen, hacía el mapita para ir de ahí de la pizzería a la primera entrega. En un papelito le ponía 1. En el otro hacía el mapa saliendo de la primera entrega a la segunda, otro saliendo de la segunda a la tercera, otro saliendo de la tercera a la cuarta y así. Salía y pegaba aquí en el volante del carro el mapita de la primera entrega. Ya lo tenía bien elaborado. Llegaba, hacía la entrega, tiraba ese papelito, pegaba el segundo y cuando terminaba de hacer el último andaba perdido. Ya tenía... Ya tenía que preguntarle a alguien, oiga, perdóneme, ¿usted me puede explicar cómo puedo llegar a Father and Son Pizza? ¿Eh? Yo no sabía llegar. Y imagínense, empecé de esa manera y me convertí en el mejor chofer de esa pizzería. Me convertí en el que nadie me daba la talla para hacer de entregas. O sea que se conoce Chicago de pe a pa, de punta a punta. Bueno, yo me vine de Chicago hace mucho tiempo, pero ya se me ha olvidado bastante porque me vine de Chicago en el 95, imagínense. Pero en ese tiempo sí, llegó el momento en el que a mí me daban una dirección y en mi mente ya estaba la ruta más efectiva para llegar allá. Ya no hacía papelitos. Entrándome por callejones, por lo que fuera. Y bueno, llegó un momento en el que en medio de toda esa situación fue pasando el tiempo hasta que me hice residente de Estados Unidos y seguía trabajando en ese día que me llegó a mí la tarjeta de residente porque se la envían a uno por correo. Sí, uno hace todos los trámites y todo lo que sea, y cuando ya estaba listo, cuando menos piensa, le llega un sobre donde está la tarjeta de residente. Yo recibí ese sobre, cuando lo abrí veo mi tarjeta de residente, yo lloré y varé mi carro, llamé a la pizzería, les dije, se me varó mi carro, no puedo ir a trabajar, estoy esperando que me lo arreglen. Mentira, el carro estaba bueno, yo lo que necesitaba era celebrar algo solo. Con una botella de aguardiente. Me compré una botella de aguardiente y empecé a tomar aguardiente. A mí me ha gustado mucho la música clásica.
también me gusta mucho otro tipo de música. Hay muchas canciones que me encantan, pero la música clásica a mí me ha encantado muchas melodías y he sido el tipo que a veces he tomado trago escuchando música clásica y ahí me emborraché, me tomé esa botella y celebré mi residencia. Ya era legal, pasé a vivir como en otro nivel. Hasta ese día yo era preocupado por la inmigración, por lo que decía el gobierno, por lo que pensaban hacer, por las medidas que tomaban. Ya de ahí en adelante, ya yo empecé a vivir como en otro, como que había otro nivel abajo, ya había subido yo a otro nivel, ya eso no me importaba, ya no me interesaba. Ya más relajado. Sí, y trabajaba y era el mejor. El que me quedaba de segundo era con una diferencia, pero bastante. Entonces llegó un momento en el que yo como que empezó a golpearme la soledad y me acordé de la que es mi esposa, que me dejó en el 95, pero sigo enamorado de ella. Pienso que es la única mujer que he amado de verdad en esta vida. Cualquier otra cosa ha sido solo cuestiones no de tanto peso ni Pasionales. tan intensas. Sí, pero la que es mi esposa, eh, desde el 95 no la veo y sigo enamorado de ella y quiero morirme enamorado de ella y casado con ella. Entonces, pero en ese tiempo ella estaba aquí en Medellín y yo enamorado de ella en Chicago y sentí como un envión de soledad. Yo pensé, yo tengo que salir de esto. Entonces le escribí, le mandaba cartas y me llegaban de regreso rechazadas, sin abrirlas. Y yo compartía el apartamento con un amigo que se daba cuenta de mis cosas, pues al compartir con uno el lugar de vivienda, termina uno compartiendo la vida de cada uno con los otros. Entonces me dice, hermano, vamos donde una amiga y le garantizo que antes de 8 días está hablando con esa muchacha. Yo le dije, no, hermano, yo no voy, pues yo no creo en esas cosas. Camine, yo le pago el taxi, lo invito a comer y lo que sea. No, es que no voy, no me interesa. Ujú. Y no fui. Y sabe una cosa, en esa semana resulté hablando con ella. O sea que me voy con este amigo donde esa señora, ahora anduviera yo llevándole mi dinero a los brujos y a las brujas, pensando que es verdad. Eso hubiera sido solo una coincidencia enorme. Fue bastantico el tiempo en el que yo le escribía y ella no me respondía y terminé enviándole una carta donde le pedía que se casara conmigo. Nada que me respondía. Entonces llamé y hablé con una hermana de ella. Le dije, Angelita, mire, por favor, dígale a su hermana que aquí en este país donde yo estoy, si yo le escribo al presidente, el presidente me responde. Dígale a ella que yo le envié una carta y que estoy esperando que me responda. Dígale que solamente tiene que decirme sí o no. Bueno, el caso es que terminé casándome con ella. Como ella no me respondía, llegó un día en el que yo había conocido una venezolana en Chicago en clases de inglés. Había ido a Chicago como turista y se había entrado a estudiar inglés. Entonces la conocí como compañera del curso de inglés. Y cuando ella regresó para Venezuela, pues seguimos comunicándonos. Y yo detecté que ella quería como encontrar a alguien para ella lograr irse para Estados Unidos. Entonces, como la que es mi esposa ahora no me respondía, yo le escribí una carta a la venezolana donde le pedía que le decía que si quería se viniera para Chicago, que en Chicago nos casábamos y yo la pedía para que le dieran la residencia. Entonces yo iba saliendo con mis cosas a trabajar y el sobre para echarlo en el buzón para que se fuera para Venezuela. Y saliendo de mi apartamento estaba una mesita donde estaba el teléfono y el teléfono en ese tiempo que todavía no había celulares, sino esos teléfonos de la casa, que había unos que tenían memoria, podía uno poner números en el 1, en el 2, en el 3, y en el número 1 estaba el teléfono de la que es mi esposa ahora aquí en Medellín. Entonces yo iba saliendo y vi el teléfono y sin pensarlo lo agarré y marqué el 1
me respondió la mamá y me dice: Luis Eduardo, lástima que Rosalba no esté aquí. Ella le dejó razón que si la llamaba, que la llame mañana a las 8 de la mañana. Imagínense, y yo ya iba con el sobre para mandárselo a la venezolana. Ay, Dios. Lo largué, dije, esto puede esperar. Al otro día a las 8 en punto la llamé y ahí empezó todo. Terminamos casándonos. Yo trabajaba en la pizzería de 9:30 o 10 de la mañana hasta la 1 o 2 de la mañana. Seguido, los 7 días de la semana. Y era demasiado las millas y todo el castigo que yo le daba al carro. Cuando llegué y encontré una notica en el gancho donde yo ponía los tiquetes de las entregas que yo había hecho, por favor llame a fulana de tal. Entonces la llamo, le digo, sí, ¿para qué? Me pidió que la llamara. No, Luisito, es que yo quiero saber si a usted le gustaría trabajar manejándole el carro a unas amigas mías. Y yo le dije, ¿y cuánto me pagarían? Yo no sé, pero estoy segura que es más de lo que usted gana ahí en la pizzería. Y yo pensé, trabajándole el carro a otra persona, trabajando pocas horas diarias y ganando más que aquí. Le digo, ok, bueno, venga mañana a esta dirección. Al otro día fui, me presentó las señoras. Bueno, Luisito, vamos a desayunar. Desayunamos, me entregaron las llaves de la van. Vamos para Schaumburg. Schaumburg es un suburbio en Illinois, cerca de Chicago, donde en ese tiempo, no sé ahora, el mall más grande del mundo, ¿sí? Puede ser que hayan construido otro más grande, pero en ese tiempo era el mall más grande de todo el mundo. Entonces yo llegué con ellas allá, me dijeron dónde parquearme. Bueno, Luisito, espéranos aquí. Ellas entraron allá al mall. De pronto salió una con una bolsada de ropa, la vació en esa van, se volvió a entrar, salió la otra, lo mismo, y empezaron lo mismo todo el día hasta que llenaron esa van hasta un punto en el que si le seguían echando más, ya subía de donde estaban los vidrios y empezaba a verse desde afuera. Ya como a las 5, bueno, Luisito, vamos a comer. Como era invierno, fuimos a un restaurante, se bajaron, me pidieron que buscara dónde parquear la van y viniera para comer. Lo hice. Después llegamos al apartamento, a la casa de ellas, les ayudé a bajar toda esa mercancía. Me dice, bueno, Luisito, aquí tiene estos $150 por hoy y estas dos, y me daban 2 prendas de ropa, un pantalón y una camisa, o una chaqueta y siempre me daban 2 prendas de ropa y $150. Cuando yo en la pizzería era rara la vez que $150 en Navidad, en Año Nuevo, cosas así, ¿cierto? O sea, sí, sí era verdad. Sí, en la pizzería yo en promedio me hacía $100 diarios, ¿sí? Entonces, bueno, esto está bueno, más de lo que me ganaba en la pizzería y fuera de eso me dan 2 prendas de ropa diarias. Cuando de pronto yo fui una vez a la casa de ellas y estaba llena de gente. Entonces eran compradores que estaban comprando mercancía. Y yo empiezo a ver las negociaciones y ahí fue donde yo por primera vez pensé, esta gente anda robando. El precio por lo que vendían esa mercancía era imposible que lo compraran en un molde esos, un molde categoría de ropa de marca y preciso. Y así de esa manera me di cuenta cómo funcionaba todo, cómo lo hacían. ¿Y cuál era el modus operandi? ¿Cómo robaban? O sea, ¿robaban la ropa dentro del mall? Sí. Ah, ya. Primero eran astutas. Segundo, me di cuenta que agarraban una bolsa y la forraban con cinta de esa que ponen como en aires, que son de plomo. Se ha visto que hacen en construcciones, una cinta como gris. Entonces terminaban teniendo una bolsa de plomo, ¿sí?
con esa cinta forraban la bolsa, que quedaba toda forrada con cinta de esa. Y esa bolsa hacía que las alarmas no se activaran cuando salían con esa bolsa. Ya. Cada bolsa la metían dentro de otra bolsa que ya por fuera era una bolsa de una tienda Sí, sí, sí. de cualquier tienda, ¿cierto? Una Sí, bolsa grande. como un doble fondo, tenían una bolsa de doble fondo. No era doble fondo, sino doble bolsa. Eso, sí, pero más o menos así, como para Sí, que hagan una idea. sí. Dentro de la bolsa esa que tenían cubierta con esa cinta, había otra bolsa que se veía una bolsa normal. Correcto, correcto. Trabajando con estas dos señoras que iban a hacer compras, ¿dura bastante tiempo trabajando? ¿O es que volvió a la No, pizzería? no, eh, ellas hacían eso en Navidad, Año Nuevo. Ellas no hacían eso a toda hora, Ah, ya. sino que lo hacían era de una manera muy fuerte en Navidad y Año Nuevo, pero conseguían, me imagino yo, demasiado dinero, porque sí, con eso. Estaban ellas que le llamaban las mecheras, había otros que los llamaban los joyeros, porque esa gente seguían un joyero, no les importaba gastarle 6 meses todos los movimientos, y cuando el joyero iba a comprar surtido para su joyería, mientras él estaba adentro negociando y pagando las joyas, ellos le pinchaban la llanta trasera del lado derecho del carro, o sea, del lado del pasajero. Allá en España, Sí, el volante de los carros sí. está a la derecha o a la izquierda. Ujú. A la izquierda. Lo mismo que en Colombia. Sí, lo mismo que en Colombia. Sí. Entonces, le ponchaban la llanta del lado derecho, la de atrás, pero se la ponchaban de manera que ella no se quedaba sin aire totalmente inmediatamente, sino que cuando el carro salía, avanzaba un poco y la llanta ya se quedaba totalmente sin aire. Entonces, el tipo se le ponchó la llanta, se bajaba a sacar el gato, el repuesto. Nadie, nunca va a pensar uno que lo están siguiendo. Y mientras está ya bajando el carro, venían, abrían la puerta, sacaban la maletica con las joyas y vámonos. Yo volví a trabajar en la pizzería después que me casé, que pensé, necesito conseguirme algo mejor yo me sentía como mal, ganándome el dinero de esa manera para mantener a mi esposa. Entonces, siempre me ha gustado mucho la imagen, las cámaras fotográficas, filmadoras, entonces yo quería comprar un cable, una extensión para conectarla. Fui a un Sears, le pregunté a un vendedor, me dice, ¿esa es la filmadora que usted tiene? Le dije, sí. ¿Y usted qué sabe de filmar? Eso es cuestión de que usted mire lo que yo hago y ya se forme una idea. Entonces me dijo, ¿quiere trabajar con Sears? Y yo le dije, pues a mí sí me gustaría trabajar con Sears, pero ¿por qué me ofrece eso? Lo que pasa es que yo también trabajo filmando. Y si trabajamos juntos aquí, entonces cuando haya una filmación suya o mía, podemos hacerla juntos. Y el hombre me ayudó a entrar a trabajar con Sears. Mm. ¿Y ¿Usted Sears qué conoce es? la tienda Sears? ¿Qué es? Sears. Ujú. Usted Sears era una tienda, una cadena de tiendas muy grande. Este extraño que conoce ahí en Sears le dice, venga, trabaje, yo lo ayudo a enganchar aquí. Sí, que si quería trabajar con Sears, habló con el supervisor y me dieron trabajo. Entonces empecé a trabajar como vendedor y yo empiezo a trabajar, me entrenan 15 días, me pagaban salario, ya después de que me entrenaron ya ganaba comisión y resulta que el primer día de trabajo fui el mejor. La filmadora que había conseguido me ayudó a conseguir el trabajo en Sears. Había comprado un computador también para mi esposa. Yo pensaba en ella. Yo pensé en un momento determinado, si esa filmadora me ayudó a conseguir un trabajo aquí con Sears, este computador me tiene que ayudar a conseguir un trabajo en un lugar donde no haya invierno, para yo irme a trabajar allá y comprar la casa. Y bueno, y me dio resultado. El computador me ayudó a conseguir un trabajo en un lugar cerca de Miami, DHL. ¿Usted conoce DHL? Ah, sí, sí, sí. Trabajé 7 años con ellos y también fui el mejor.
Llegué a DHL, llegué de Chicago a un lugar que se llama Deerfield Beach, que está al norte de Miami, unas hora y media, hora y media de Miami. Y yo sin saber dónde andaba parado, de direcciones, nada. Y fuera de eso, ese tipo de lugares que las vías no son como rectas, como que un cuadro que viene a ser una manzana, no, sino en curvas y que termina sí, sí, que es más complicado. Y yo sentía cuando caminaba ahí en la empresa, en DHL, sentía la mirada de todo el mundo aquí atrás en mi nuca, como que pensaban, este no va a ser capaz de hacerla aquí. ¿Y cómo va a parar por allá, Luis? La idea mía era irme a un lugar donde no hiciera invierno para comprarme una casa. Y con el computador logré conseguirme el trabajo con DHL. Empecé a hablar con personas, a contactarlas, tratando de que no se dieran cuenta que yo lo que me interesaba era tratar de buscarme un trabajo, sino como que haciendo amistad y de una manera muy casual ir entrando al cuento del trabajo. ¿En qué trabajas? De pronto me puedes dar una mano. De esa manera terminé consiguiéndome el trabajo en DHL, estando yo en Chicago, Ya. que una señora que me ayudó, yo le decía que me ayudara, ella me daba que el número de teléfono de DHL para que llamara, y yo pensaba, es que yo lo que necesito es que me ayude, yo no necesito que me dé el número de teléfono, me lo consigo yo. Entonces, de pronto me enviaba un email, me dice, hay una posición disponible, hablé con mi supervisor y me dijo que lo espera hasta el lunes. Era creo que miércoles, si no estoy mal. Le respondí, dígale a su supervisor que el lunes a las 8 de la mañana voy a estar allá en la oficina, en la compañía. Organicé todo, alquilé un camión, iba a ir a reclamar el camión, a recogerlo. Estaba en la estación del tren cuando me acordé que se me habían olvidado unos documentos de la alquilada del camión. Me regresé al apartamento y vi a mi esposa sacando las maleticas al lado de la puerta. Y yo le dije, ¿se va a ir? Y me dijo, no nos vamos a ir, pues. Yo sentí que se iba a ir, pero yo como estaba ya cansado de mucho estrés, mucha pensadera de que se va a ir, y pensé que mejor no me castigaba más yo de esa manera y que de pronto era imaginación mía, que iba, recogí el camión no, recogí el camión y cuando vine ya no estaba. Me quedé toda la noche parqueado ahí esperando que ella de pronto apareciera. No, tenía que irme, me fui. Ahí fue donde yo me di cuenta que de amor no se muere uno, pero yo pensé que me iba a morir. No, para mí fue terrible. Bueno, empecé a trabajar ahí en DHL y como le digo, los compañeros me miraban y pensaban que yo no iba a ser capaz con ese trabajo. Y yo la verdad que me sentía hasta con miedo, que no iba a lograr responder, pero yo hice todo lo que tenía que hacer, más de lo que tenía que hacer, no escatimaba, no había GPS en ese tiempo. Y el trabajo en DHL, usted sabe, recogiendo sobres, paquetes, llevando y a mil. Que Microsoft, que un mapa de Microsoft me lo compraba, que un laptop para yo tener en mi carro, en la van donde buscaba direcciones en el mapa de Microsoft, compraba lo que fuera. Por ese tiempo me compré el primer GPS de Garmin, pero estaban muy en pañales la tecnología de los GPS. Era un GPS que era en blanco y negro y que en vez de ayudarle a uno antes lo enredaba más. Ahora son súper efectivos, pero en ese tiempo no, salía era que de A a B y una línea que conectaba A con B, pero no mostraba, o sea, muy atrás. De todas maneras lo compré, aunque no me sirvió. Seguí comprando los GPS, cada que salía el nuevo me lo compraba y se fueron perfeccionando, pero eso no sucedió a tiempo para que me hubiera ayudado a mí con el trabajo en DHL. Entonces
Yo salía de DHL, de la compañía, y antes de 5 minutos ya me estaban llamando. Tiene que recoger un sobre en tal parte o tiene que recoger un paquete en tal dirección. Y eso lo tenía uno que ubicar en medio de toda la ruta que ya uno había organizado antes de salir de todo lo que tenía que entregar, saber en qué, después de cuál entrega y antes de cuál lo ubicaba para no voltear mucho en la ruta. ¿Todo eso era en inglés, Luis? Sí, yo me compré una grabadorcita que la colgaba del retrovisor de la van, y cuando sonaba el radio, ahí mismo la soltaba a grabar. Y entonces, cuando llegaba a la siguiente parada, llevaba la grabadorcita y le pedía a alguien que hablara español: oiga, me ayuda, ¿qué es lo que me dicen aquí? Ah, que tiene que recoger un sobre en tal dirección. Ellos me hablaban y yo les respondía que sí, ok, con códigos. Entonces, gente de los mismos lugares donde yo iba les pedía que me tradujeran, y de esa manera yo me iba yendo. Y yo no me explico cómo yo terminé volviéndome el mejor también en DHL. Llegó un momento en el que DHL la compró una compañía alemana, Deutsche Post, y ahí perdimos el trabajo todos los couriers, que les llamaban así, los drivers de DHL, porque ya Deutsche Post nos despidió a nosotros para colocar contratistas. Y yo ya entré en una época en Florida, en Miami, en esos lugares que no encontraba trabajos que me permitieran vivir, responder por mis cosas. Pasé dificultades, me tocó dormir en mi carro y me fui entrando por el lado de conseguirme la licencia de manejar, que le llaman licencia en Estados Unidos. Entonces, trabajé un tiempo manejando volquetas, eso no me dio resultado. Subí mi licencia a la A y me fui entrando por el lado de los camiones, primero muy difícil, con dificultades, pasando a veces hambre y todo, pero fui llegando ya al punto en el que ya le había puesto experiencia, y fui avanzando hasta que terminé trabajando con la última compañía con la que trabajé en Estados Unidos. Fue en una ciudad que se llama Odessa, en Texas,